Hola, yo soy Eliana Guerrero. El autoconcepto. El autoconcepto es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta imagen se forma a partir de un buen número de variables, pero es particularmente influenciado por nuestras interacciones con las personas importantes en nuestras vidas. Incluye la percepción de nuestras capacidades y nuestra propia singularidad, y a medida que empecemos, estas autopercepciones se vuelven mucho más organizadas y detalladas y específicas. Del autoconcepto a la identidad social. Al igual que ocurre con muchos términos de psicología, diferentes acercamientos teóricos han propuesto diferentes formas de definir y pensar sobre el autoconcepto. De acuerdo con una teoría conocida como la teoría de la identidad social, desarrollada por Henry Tatfield, en la década de los 70, el autoconcepto se compone de dos partes fundamentales: la identidad personal y la identidad social. Identidad y percepción social. En las ciencias sociales, la identidad es un término en general, la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos. Por el contrario, la percepción social o percepción de la persona es el estudio de cómo los individuos forman impresiones y hacen inferencias sobre otras personas como personalidades soberanas. Teoría de la identidad social. Desde finales de los 60 hasta su muerte, Tatfield, en colaboración con John C. Turner, integró sus investigaciones sobre categorización social centralizando las relaciones intergrupales alrededor del concepto de identidad social. La teoría está compuesta por 4 elementos: categorización, identificación, comparación y definición. La teoría de la autocategorización. La teoría de la autocategorización es una teoría de psicología social que describe las circunstancias bajo las cuales una persona percibirá grupos de personas, incluidos ellos mismos, como un grupo, así como las consecuencias de percibir las personas en términos grupales. Comparación social. A través de la comparación social realizada sobre diferentes facetas, el endogrupo se diferenciará de los posibles exogrupos. A raíz de esto nace el principio de acentuación, que consiste en aumentar las diferencias intergrupales, especialmente en las facetas en las que el endogrupo destaca de forma positiva. Endogrupos y exogrupos. Un endogrupo es todo aquel conjunto de personas cuyos miembros experimentan fuertes sentimientos y lealtad y pertenencia a los otros, debido a las emociones que despierta pertenecer a un endogrupo. Quienes pertenecen a él tienden a discriminar a toda la gente externa al mismo, lo que conoce como exogrupo. El estudio de los endogrupos es fundamental para la psicología social. Capital simbólico. El sociólogo francés Pierre dijo que el concepto capital simbólico como una metáfora de la economía para estudiar todo aquello que no se puede considerar como capital económico, humano o social. Especialmente los políticos son vulnerables al escándalo ante la desaparición casi total de los antiguos títulos nobiliarios. El personaje público debe exaltar en su discurso títulos escolares, prestigio, reputación y honorabilidad. El manejo estratégico de este capital puede constituir una forma de desarrollar una carrera política. Actitudes. La actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad u objeto concreta con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad. Dice que la actitud se trata de un estado interno de la persona, por lo tanto no es una respuesta manifiesta y observable. Se concibe como algo que media entre los aspectos del ambiente externo y las reacciones de las personas. Teoría de la personalidad. En psicología se conoce como teorías de la personalidad a las distintas aproximaciones teóricas propuestas por los estudiosos de la personalidad en sus
respectivas épocas. Es decir, los intentos psicológicos formales por definir y clasificar a las personas humanas en base a algún tipo de rasgos mínimos compartidos. La personalidad es un conjunto estable y recurrente de reacciones y de conductas humanas que forman parte de nuestro modo de ser y en cierta medida nos definen. Estereotipos. Los estereotipos son estructuras culturales creadas en torno a los grupos humanos a partir de generalización, perjuicios, mitos urbanos o percepciones simplificadas y exageradas de los mismos. A menudo atribuyen rasgos, atributos o intereses a dichas comunidades de lo que se hacen ecos terceros y que muchas veces acaban reforzando los prejuicios sociales. El problema es cuando los estereotipos reemplazan o impiden comprender la realidad de un individuo. Los juicios previos son fáciles, pero la realidad siempre es complicada. Prejuicios. Es una idea preconcebida, generalmente basada en rumores o en la supuesta experiencia previa de las personas que integran nuestro equipo. Tendemos a tener prejuicios favorables contra los grupos con los que no nos identificamos y prejuicios negativos contra los grupos que percibimos como diferentes. Discriminación. Es el trato diferencial y desigual de individuos o grupos en diversas áreas de la vida social en función de una o más categorías, ya sean reales, atributables o ficticias, como cultura, género, edad o clase social. La discriminación es un acto que limita o menoscaba los derechos de los afectados. Establecidos y forasteros. Los establecidos y los forasteros muestran una aguda división en su seno entre, por un lado, un grupo establecido desde antaño y, por otro lado, un grupo más reciente de residentes cuyos miembros eran tratados como forasteros por parte del grupo establecido. Contexto del pueblo. Observamos de manera recurrente de los miembros de grupos que son, en términos de poder, más fuertes que otros grupos. Independientemente se conciben a sí mismos como seres humanos mejores que el resto. El significado literal del término aristocracia puede servir de ejemplo. Características de los establecidos. El grupo establecido asignaba a sus miembros características humanas superiores. Incluía a los miembros del otro grupo de todo contacto social no ocupacional con sus miembros. El tabú que rodeaba a este tipo de contacto se persevera mediante mecanismos de control social, tales como el cotilleo, el elogioso, cerca de lo que respetaban el tabú y la amenaza del cotilleo. Condenatorio dirigido contra supuestos transgresores. Características de los forasteros. La noción del forastero tiene su origen etimológico en el vocablo catalán foraster. El concepto hace referencia a aquel que procede o es oriundo de otro lugar, es decir, de un sitio diferente al propio. Por ejemplo, en el pueblo hay intranquilidad, ya que arriba un grupo de misteriosos forasteros que tratan de huir de los vecinos. A veces siento que soy un forastero en mi propia tierra. Un cronista debe mirar la realidad de su país con ojos de forastero. Elementos que inciden a la percepción entre los grupos. La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción. Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de forma dinámica. Cuando los sujetos se comprometen de alguna manera con el juicio basado en la primera información, antes de que reciban la información adicional. Los factores asociados al perceptor. Principales conclusiones del tutor. Uno de los aspectos más importantes en cualquier labor educativa es la relación humana que se establece entre el profesor y alumno. Este último necesita de un interlocutor entre el equipo de profesores, los directivos de la institución y él mismo, al que pueda plantearle problemas concretos, ya sean personales o de grupo, y que le oriente a la hora de escoger y planificar el trabajo en el ámbito académico, profesional o personal.
Elementos que ofrecen el texto para comprender los fenómenos migratorios en la actualidad. Según las estimulaciones más recientes de la Organización Internacional para Inmigrantes, existen en el mundo alrededor de 214 millones de personas que por diversos motivos han debido abandonar su país para ingresar a otro territorio. Entre estos motivos están los fenómenos de la globalización, la pobreza, los desastres, los conflictos políticos y étnicos que no solo han impulsado este movimiento migratorio, sino que a la medida en que se profundicen correlativamente harán que siga incrementándose. Persuasión de los medios de comunicación. Convencer es incitar a alguien con razones, argumentos o pruebas a hacer o decir algo. Convencer es la acción de persuadir a alguien o hacer o decir algo sin ejercer la violencia ni la coacción. La persuasión consiste en la utilización deliberada de la comunicación para cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas, entendiendo por actitudes un resumen de lo que opinamos de las personas, cosas, grupos, acciones o ideas. Estandarización del lenguaje. La continua competición y la exigente situación económica están conduciendo a las empresas a encontrar nuevas formas de mejorar su rendimiento. Los recortes son una inevitable parte de este proceso. Por ello, las funciones de traducción y localización obtienen su pequeña parte de ahorro. Cuando la comunicación internacional es crucial para las empresas y la eliminación de todo el trabajo de traducción no es una opción, las empresas buscan métodos más baratos para traducir y para ello recurren a procesos de estandarización de una lengua. Teoría de la comunicación, teoría de la acción comunicativa. En teoría de la acción comunicativa se habla de su trabajo alrededor de la racionalidad comunicativa como tema central de su teoría de la sociedad. Desarrolla este tema a través de la filosofía analítica del lenguaje, la hermenéutica, la antropología de la cultura, la teoría de sistemas, la teoría de crítica, etc. De manera que no resulta siempre fácil mantener presente el objetivo que orienta su trabajo, ni diferenciarlo de lo que en no pocas ocasiones da la idea de que se trata de una historia de la teoría. Necesidad y deseo. La necesidad y deseo son dos conceptos diferentes que en ocasiones pueden llevar a la confusión, pero mientras la necesidad se refiere a las cosas imprescindibles para vivir, el deseo se centra en aquello que se gustaría obtener, pero no es una necesidad básica. El deseo hace referencia a todas aquellas cosas que se aspiran a conseguir, pero que no son imprescindibles para vivir. No se suponen una necesidad básica. Autores. Los autores transmiten emociones e imparten conocimiento a través de las palabras. Transforman sus ideas y conceptos en piezas creativas. Hay tantos tipos de autores como hay contenido escrito. Algunos se especializan en obras científicas y escriben ensayos o artículos en los que plasman sus observaciones, análisis e incluso sus opiniones. No obstante, la mayoría de estos profesionales escriben historias ficticias o basadas en hechos reales, las cuales pueden ser clasificadas por género y pueden ser publicadas en distintos formatos, tales como libros, obras de teatro, guiones de cine o televisión. Henry Tatfield. ¿Cuál es la teoría de la identidad social de Tatfield? En 1979, estudiando las claves de la identificación del individuo con determinados grupos, el psicólogo Henry Tatfield propone la teoría de la identidad social. Esta teoría es un principio que afirma que los grupos a los que pertenecemos nos definen y forman parte de nuestra autovaloración, configurando de forma importante bases para nuestra autoestima. A partir de nuestra identidad con los grupos sentimos una seguridad y determinación que nos define y es por ello que buscamos la mejor valoración para ese grupo. Alport. El
El hecho de que nos comportemos o que respondamos al mundo de una manera o de otra se debe a un amplio grupo de variables y factores. Las situaciones que vivimos que nos exigen y cómo interpretamos tanto la situación como lo que podemos ser capaces de ver son elementos muy relevantes a la hora de decidir un plan de actuación u otro. Sin embargo, no solo la situación controla la conducta, sino que hay una serie de variables internas que rigen junto a las demandas ambientales que hacemos e incluso pensamos concretamente. Muchas gracias por su atención.